Si estás cansado de la misma canción y la misma repetición, ¡qué decepción! Lo invitamos a salir de la rutina con la sobredosis del Harán, un espacio donde podrás encontrar respuestas a tus dificultades, problemas y conflictos. Hola, ¿qué tal, amigos de Sobredosis del Harán? Hola, maestro. Hola Rocío, ¿cómo estás? Hace rato no nos veíamos. Sí, ya se me está olvidando tu rostro. Bueno, honorable maestro y audiencia, el día de hoy vamos a hablar acerca del karma. ¿Qué es el karma? Que es, teniendo presente que es una palabra conocida en el oriente, como por ejemplo en la India, en la China, ¿sí? Pero en el occidente es conocida como el destino. Frente a esto, honorable maestro, ¿nos podría explicar qué es el karma o el destino según lo enseña el Harán? Sí, es conocido como la ley de causa y efecto, o el principio de acción y reacción, partiendo del hecho de que toda acción negativa genera una reacción negativa, toda acción positiva genera una acción positiva. Acción negativa, resultado negativo. Acción positiva, resultado positivo. Desde luego. Listo. Bueno, honorable maestro, es decir, que el karma es como una acción de justicia respecto a nuestras acciones positivas o negativas. Claro, está el karma y el dharma según lo definen los orientales, ¿sí? O castigo y recompensa, por nuestra forma de pensar, sentir, actuar y obrar. Si entre nosotros los humanos nos hacemos justicia, ¿sí? Porque hay jueces y hay abogados que abogan por la justicia de nosotros como humanos. ¿Quién aboga o quién es esta justicia para nosotros en temas espirituales, ¿sí? Que nos evalúa día a día, constante, minuto a minuto, nuestras acciones. Sí, es la justicia divina o la ley divina que en el Harán es impartida y representada por 36 jueces dirigidos por la princesa haránica Milaika, ¿sí? Gobernante del reino 36 del Harán. Bueno, ¿quiénes son ellos? Bueno, son personas que tienen ese cargo a nivel interno. Sus esencias espirituales pertenecen al rayo de la justicia, teniendo en cuenta de que todas las almas humanas están afiliadas a un tipo de rayo y que eso, su esencia espiritual, desde hace mucho, pero mucho tiempo, lo decidió por su libre albedrío, pertenecer a X o a Y rayo, ¿sí? Entonces, estas esencias espirituales pertenecen al rayo de la justicia y son las que administran la justicia y la ley en los mundos internos. Una vez escuché, honorable maestro, que quienes nos juzgan son los mismos principios éticos que nosotros aún no hemos conquistado. Claro, es que en este sentido el karma está dentro de nosotros, escrito dentro de nosotros, en nuestras genéticas, en nuestros diversos tipos de genes. ¿Y qué es la ley divina? La ley divina es un principio, es un precepto. Es un precepto que tiene una serie de principios por los cuales una persona debe regirse para no violarlos. Y si los viola, recibe como recompensa o como castigo el karma. Si siempre en su vida va a favor de ello y los aplica, lógicamente que son principios virtuosos y relacionados por ende con las virtudes, esta persona recibe su recompensa como dharma, ¿sí? Por todas sus buenas acciones, sentimientos, pensamientos, ¿sí? Bueno, honorable maestro, yo voy a poner un ejemplo para entrar en contexto a la siguiente pregunta. Por ejemplo, si una persona se ganó la lotería, esta persona se malgastó el dinero en bailes, en tragos, en prostitutas o mujeres fáciles, sí, hoy en día a la gente le gusta manipular mucho los términos, pero las cosas como son prostitutas. Entonces, frente a ello, se le está multiplicando un karma a la persona por derrochar ese dinero. ¿Qué ley
del karma es la que regula esto, que se multiplique o que le quiten a uno un karma, en fin. Bueno, en verdad nosotros estamos regidos y gobernados por 90 tipos de genes. Y en las inteligencias genéticas de estos genes hay ciertos principios que cuando se violan, o como se dice popularmente, cuando el elemento del bajo psiquismo, conocido como ego o lo que las religiones llaman el pecado, le hace un lavado de cerebro a estas inteligencias genéticas que hay en nosotros, eh, se adulteran esos principios y entonces se genera la acción del karma. Lógicamente, para el caso de un derroche y despilfarro, destrucción de riqueza, eso es de código 36, por lo cual está relacionado con uno de los 90 principios, el principio 36. Así de sencillo. Y entonces, como habíamos dicho, hablamos de la ley de causa y efecto, acción y reacción. La persona que derrocha sus riquezas ya se ganó el karma de vivir en la miseria y en la pobreza. Si no lo alcanza en esta existencia, lo alcanza en la futura. Ok, honorable maestro. En el Harán usted ha enseñado a través de los años que existe la ley del 6, del 4 y del 7. En el Harán, ¿qué es esto? Bueno, estas leyes son muy importantes porque están relacionadas con el karma y con el dharma. Jaránicamente se dice, todo lo que pasa por el 6, por el arcano 6 o código 6, se duplica, porque es el arcano de los gemelos, ¿sí? Y de las dualidades gemelas afines y de las dualidades gemelas antagónicas, ¿sí? Bueno, todo lo que pasa por el 4 se triplica, es decir, se hace interno, mundial en cuanto a la naturaleza y el mundo, y universal o cósmico, ¿sí? Se triplica. Y todo lo que pasa por el 7 se multiplica. Entonces, en este sentido, como el ego, el bajo psiquismo o la parte baja y negativa de la psiquis o el pecado, como le llaman las religiones, está relacionado con la psiquis y la psiquis de código 4, por lo tanto, toda acción del bajo psiquismo negativa se triplica, ¿sí? Es decir, cuando una persona comete una acción negativa, pensamiento, sentimiento, acción negativa, se daña a sí mismo, daña al mundo, incluyendo la naturaleza con las personas que lo habitan, y daña al universo. Es decir, ese mal se le ha triplicado. Por eso es que el conflicto y el problema del karma tiene que ser solucionado en 3 líneas, en 3 etapas. Es lo que nosotros en el trabajo psicológico del Harán, para eliminar al ego, bajo psiquismo como pecado, especificamos que esto se realiza en 3 etapas. Este proceso de eliminación para destruir el karma, ¿sí? Entonces, me acabo de recordar el siguiente ejemplo. Cuando una persona hace una acción negativa que se daña a sí misma, daña al mundo y al universo, este mal se le triplica, es como si por cada 100,000 pesos que esta persona se gasta y se los gasta mal, como valores y riquezas, va a perder 300,000. ¿Por qué? Porque el mal se le multiplicó, se le triplicó, ¿sí? Se le hizo interno, mundial y cósmico. Y cuando una persona hace una acción de bien, este bien se le multiplica, se le triplica, se le hace interno, mundial y cósmico. Es si por cada 100,000 pesos gastados y bien gastados, estaría recibiendo a cambio 300,000. Y yo pongo el ejemplo de un banco. Hablemos de un banco dadivoso, entre comillas, porque no hay banco dadivoso. ¿Qué ocurriría si un banco llama a todos sus ahorradores y les hace la siguiente propuesta? El banco les tiene la siguiente propuesta. Por cada 100,000 pesos ahorrados en su cuenta, que ustedes se los gasten bien, el banco le va a regalar 300,000. ¿Qué harían todos los ahorradores? A gastarse bien su platica, su dinero, para que se le triplique. Entonces, con este sencillo ejemplo estamos indicando que así debemos hacer con estos valores que nosotros tenemos, valores como capitales de vida, manejarlos bien para que se nos tripliquen y lógicamente, de acuerdo a la ley del 7, posteriormente se multipliquen. O sea, la ley del 4 de la triplicidad y la ley del 7 de la multiplicación, allí está el secreto para aprender a multiplicar valores por 7 y a triplicar valores por 3 para al final terminando
multiplicando valores por 10, que es lo ideal, ¿sí? De cómo si yo, por ejemplo, tengo 100.000 pesos, ¿sí? Y aprendo a manejar estos principios de la ley desde la multiplicación, entonces, y de la triplicación para que sume 10, ¿sí? 3 más 7 da 10, entonces estos 100.000 pesos se me convierten en 1.000.000. Y después ese millón se me convierte en 10 millones y así sucesivamente. Bueno, honorable maestro, hace un momento usted dijo que la ley del karma es a causa de nuestras acciones egoicas, ¿sí? Es decir, retomando el tema, nosotros cada vez que hacemos una conducta negativa y la ley divina nos la está cobrando, es decir, nos está cobrando es a nuestro ego, no a nosotros como tal, sino a nuestro ego. A ver, el karma es causado y producido por el ego, el bajo psiquismo o el pecado, que vive en nosotros como personas. Y nosotros como personas somos un alma humana, es decir, un alma humanizada, viviendo en este mundo físico, con cuerpo físico. Entonces nosotros como alma humana, ¿sí?, somos los que recibimos las consecuencias negativas de ese karma. En este sentido, el ego o el bajo psiquismo es intocable. Y él feliz y contento porque nos está haciendo sufrir, nos está enfermando, nos está atrofiando, ¿sí? Por eso es que la forma única de superar y de trascender el karma es a través de un proceso de control psicológico y de posteriormente eliminación de estos elementos del bajo psiquismo causantes del karma, para que el ser humano alcance la felicidad total y deje de sufrir. Es decir, pues, no sé, en unas palabras más sencillas, si nosotros aprendemos a controlar nuestro mal carácter y dejamos fluir las cosas, si tenemos un problema o algo, ahí ya estamos trascendiendo un karma. Claro, porque es que cuando una persona tiene un problema, una dificultad, un conflicto causado por su karma y por los elementos de su bajo psiquismo, ¿qué hacen la mayoría de las personas? Se van, lanzan ristre contra el problema, pelean con ese problema, con ese conflicto, y el conflicto se les agranda. Entonces, allí la solución es la comprensión para que haya superación, ¿sí? Y es la forma de cómo se supera eso, ¿sí? O sea, solo así podríamos liberarnos del karma. De esa situación negativa, ¿sí?, causada por un elemento del bajo psiquismo, que lógicamente es un remanente del karma, un remanente kármico. Bueno, honorable maestro, ¿qué tan cierto es que el karma está en nuestra genética? Muy bien. Resulta de que hay un tratado llamado Genética Dígito Cuántica, escrito por el maestro José Rey Jaranca. En ese tratado, que es un tratado científico, no solamente se demuestra la existencia de Dios en cada persona, se demuestra científicamente, sino que también nos plantea el tema del karma. Es decir, nosotros como personas y almas humanas tenemos 9 tipos de genes, recibimos 9 tipos de genes básicos, primarios. Estos genes son sagrados y divinos que nos aportan las diosas del Ka, como los aspectos femeninos del Ka, de nuestro único Dios Ka, ¿sí? Bien. Estos 9 tipos de genes se combinan entre sí para producir 81, ¿sí? Más los 9 anteriores son 90. Entonces, nosotros tenemos 90 categorías de genes. Los genes tienen una inteligencia genética y gracias a esa inteligencia genética nosotros vemos cómo en nuestro cuerpo, cuando una persona se corta, se produce una herida, se inicia inmediatamente y en forma automática un sistema de reparación, ¿sí? ¿Quién hace eso? ¿Quién ordena eso? La inteligencia genética de cada gen. Y detrás de esa inteligencia genética de cada gen está una jerarquía, un ser espiritual que es Dios en nosotros, ¿sí? Y la inteligencia genética es la ideología enfocada hacia la perfección de la virtud. Pero cuando el ego, el elemento del bajo psiquismo o lo que las iglesias y religiones llaman pecado, lava el cerebro, así como hace el comunismo, lavarle el cerebro, porque el comunismo es la oposición a la virtud, a la moral y rectitud. Cuando el elemento del bajo psiquismo le lava el cerebro a esa inteligencia genética, ¿qué sucede? Entonces ya nosotros como personas
comenzamos a pensar, sentir, actuar y obrar en formas negativas inducidos por principios negativos, y es lo que nos va a generar el karma, ¿sí? Bueno, honorable maestro, vamos a un pequeño corte comercial y ya regresamos. Muy bien. Yo, Calixto García Saavedra, Sadirra Ramatirra del Harán y estudiante de la Gran Escuela Mística del Harán, he logrado superar una crisis de alcoholismo muy delicada, logrando armonizarme con mi familia, con la sociedad y exitosamente crecer en la parte económica con mi empresa a nivel local y nacional. Así como Calixto lo logró, tú también lo puedes hacer. Somos la Gran Escuela Mística del Harán, Iglesia del Harán y Movimiento Haránico Tidá Sol Famida. Contamos con más de 20 años de experiencia asesorando, capacitando y orientando en tecnología dígito-cuántica a personas que han logrado superar situaciones difíciles en su vida. Escríbenos al WhatsApp 350-561-2184 o llámanos al 312-503-7231 en Colombia. Se acerca el mejor momento del año, Navidad, momento de construir el valor en nuestro hogar, y qué mejor que conmemorarlo con un detalle valioso a nuestros seres queridos. Visítanos en nuestra joyería y relojería Berla Sol Rubí en Bucaramanga, donde podrás adquirir anillos y collares en oro de 18 quilates y joyas en plata de ley 925. Adornados con esmeraldas, diamantes y rubíes. Somos certificados en nuestros productos. Asesórate con nosotros a través del número de celular 315-201-3841. Bueno, retomamos nuestro programa del Muy día bien. de hoy. Honorable maestro, el tema está muy interesante porque pues para mí es algo nuevo escuchar que el karma está en nuestros genes. Bueno, es decir, honorable maestro, que, a ver, hay un dicho que dice, los hijos pagan los karmas de los papás. ¿Eso es cierto? Claro, e incluso eso es bíblico, hasta la tercera generación. Los hijos siguen recibiendo la influencia negativa del karma. Bueno, honorable maestro, y para continuar, ¿podrías darnos algún ejemplo de tipos de genes que llevan, por ejemplo, el cobro del karma a una persona? Sí, de esos 90 tipos de genes, hay 81 que son combinados, es decir, tienen dos códigos, que resultan de la combinación de los 9 primarios, ¿sí? 9 por 9, 81. Entonces miremos el gen 34. El gen 34 en nuestra genética dígito-cuántica es conocido de la siguiente forma: gen 34 de Mikfara, ¿sí? Se caracteriza porque tiene 90% esmeralda más 10% turquesa, así. Esa es su fórmula genética. Bien, entonces la ideología virtuosa de esta inteligencia genética, ¿con qué está relacionado? ¿Cuáles son sus principios virtuosos? Se corresponde con el poder del perdón, ¿sí? La gracia, la elegancia, el buen vestir, las buenas costumbres, el poder de la fe, ¿sí? Esa es la ideología de este gen, que en forma virtuosa nos induce a que nosotros debamos practicar y seguir esos principios. Pero cuando el polo opuesto de este código, o anti-Gokkan negativo, conocido como la cuarta bestia, ¿sí? En el anti-Gokkan 34, que se complementa con el arcano Gokkan 43, con el tercer diablo, anti-Gokkan 43, nos inducen a una ideología diferente. Entonces, ¿qué ocurre? Ya esta persona deja de tener gracia, cae en la desgracia, esta persona ya no es elegante, ya esta persona ya no viste bien, ya esta persona tiene malas costumbres, porque está siendo inducido por esa ideología y es una fuerza negativa, antivirtuosa. Ya esta persona cae en el fanatismo, la mitomanía, la brujería, la hechicería, el inconformismo, la mediocridad, la incertidumbre, etc. Y entonces, cada vez que esta persona maneja patrones psicológicos negativos de esta ideología, ya se está ganando un karma. Ahora, como este gen
se relaciona y se conecta con nuestro biocircuito o circuito biológico 34, que de paso, por el código 3 gobierna hígado, vaso, páncreas, piel, células, genes, sistema linfático o los líquidos del cuerpo. Por el 4, ¿sí? Código 4, centro 4, gobierna corazón, pinal, pituitaria, huesos, nervios y psique. Y ahora, como biocircuito 34, que está conectado entre sí mismo con varias fases, ahora va a gobernar todo el aparato digestivo, médula ósea, glándulas mamarias, ¿sí? Entonces, esas acciones negativas, ¿a dónde se van a ver reflejadas físicamente como karma? Cuando este karma es cobrado en la persona, que se va a enfermar de los órganos, glándulas, tejidos que hemos mencionado. Así es sencillo. Honorable maestro, o sea que, por ejemplo, el cáncer sería un karma. Claro, cáncer es el karma de la fornicación. La ideología de la primera bestia, que le dice a las personas e induce a las personas que forniquen, que derramen su energía sexual en vez de transmutarla. Pues honorable maestro, si mi karma está en mi piel, en cada uno de mis genes, en cada una de mis células, maestro, entonces mejor me quito la vida. Así me libero yo del karma. Al contrario, no te vas a librar del karma que tienes, sino que te ganas un karma adicional, el karma del suicida. Bueno, lo decía en broma. Bueno. ¿Y cuál es el karma del suicida? La persona que se quita la vida, en una próxima existencia la mandan con las mejores oportunidades. Es decir, nace en una buena familia, nace en medio de la riqueza, como persona, ya es una persona triunfadora, exitosa desde temprana edad. Una persona admirable por el progreso y fama que tiene y por ende las riquezas. Y entonces, cuando esa persona ya está en el umbral de disfrutar de esa fama, de esa riqueza, esa prosperidad, le quitan la vida. Es decir, en el momento en que esa persona más quiere vivir para disfrutar de todas las cosas buenas que ha logrado, le quitan la vida. Así de sencillo. Ese es el karma del suicida. Pues terrible, honorable maestro. Entonces, y esto lo verificamos en la sociedad. Nosotros vemos, por ejemplo, una persona joven, con mucha fama, prosperidad, riqueza, y por ejemplo los cantantes. Nosotros conocemos a el hijo de Diomedes. Martín Elías. Exacto, una persona ya con fama, ¿sí? Y con riqueza, que necesitaba vida, mucha vida para disfrutar y seguir aumentando su fama y disfrutar de su riqueza, le quitan la vida. Lo mismo Khaled Morales, esta cantante también de vallenato, sí. Patricia Terán. Sí, esos son ejemplos de karmas cobrados en personas que se han suicidado en existencia anterior. Honorable maestro, aquí se desprende otro tema que muy seguramente lo vamos a tratar en otra sesión de sobredosis del Harán. Cuando se dice que en la próxima existencia viene, es decir, que el Harán cree que hay más de una vida, o hay más de una existencia. Sí, a ver, la vida es una, sus diversas manifestaciones y etapas constituyen las existencias. ¿Por qué? Porque nosotros, como personas y almas humanas en este mundo físico, vinimos a hacer un aprendizaje. Y lo venimos a hacer no porque nos obligaron, porque nosotros lo decidimos por nuestro libre albedrío, ¿sí? Como esencia espiritual. Cuando el Padre Ka, a través de las diosas del Ka, creó el universo, nos reunió a nosotros como sus hijos y esencias espirituales que no teníamos cuerpo físico, nos mostró las maravillas de la creación del universo y nos planteó, nos hizo la siguiente propuesta, que era importante que nosotros como esencias espirituales aprendiésemos a conocer y a manejar esos diversos tipos de energía del universo, que de paso son 81 tipos, que el aprendizaje no era obligatorio. Muchas esencias espirituales quisimos hacer el aprendizaje, otras no, y no pasó nada. A esas que quisieron hacer ese aprendizaje, las reunió por aparte y les preguntó a dónde lo quieren hacer. Y les explicó las ventajas y desventajas del sistema. Si ustedes hacen un aprendizaje allá en esos mundos superiores de conciencia, o sea, mundos no tridimensionales, ¿sí? El aprendizaje es bueno porque adquieren una experiencia y un grado llamada la maestría. Pero si vienen a hacerlo a un mundo físico, tridimensional, donde las leyes son más terribles, el aprendizaje es más difícil, es más complicado,
pero el grado ganado como consecuencia es mayor. Entonces, gran número de esas esencias espirituales decidieron quedarse allá, y son las que nunca han tomado un cuerpo físico como alma humana en este mundo físico. Otros decidimos venir a este mundo físico. A eso que decidimos venir a este mundo físico, nos reunió, nos preguntó cómo queríamos hacerlo. Fusionados o divididos. Y nos explicó las ventajas y desventajas del sistema. Si nosotros venimos fusionados, que esa esencia espiritual viene fusionada, el aprendizaje es unidireccional, en una sola dirección. Y es de menor categoría, pero que si venimos divididos, el aprendizaje es doble, porque cada una de esas esencias espirituales divididas en las famosas almas gemelas, una realiza el aprendizaje por un lado, la otra realiza el aprendizaje por otro lado, después se unen, se fusionan como las almas gemelas y la experiencia ganada es mayor. Esa es la ventaja, pero ¿cuál es la desventaja? La desventaja es que toda fuerza que se divide se debilita. Y fue el momento preciso que supo aprovechar la primera genio negra de la impaciencia y de los celos, porque estaba celosa de la creación divina. Supo tomarse toda la paciencia para esperar el momento justo y oportuno para asestar su gran golpe, para sabotear el plan del Dios Ka. ¿Sí? Y entonces cuando se da la caída de su humanidad en el pecado, ¿sí? Que de paso, la enseñanza de la Biblia, Adán está solo en el paraíso, ese es un símbolo. Son humanidades andróginas, fusionadas en sus esencias espirituales, es decir, con los dos sexos. Cuando en la Biblia se nos dice de que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, hagámosle una criatura semejante a él, ¿qué significa? La división de esas esencias espirituales. Y aparece Eva, por eso, y aparece, o sea, humanidades que vienen a nuestro mundo ya divididas, porque así lo decidieron por su libre albedrío, a realizar el aprendizaje. Por eso es que con Eva es cuando aparece el pecado, se da la caída de Adán. Pero no es Adán, son humanidades divididas en sus polos, polaridades masculinas, femeninas, debilitadas por la división de la fuerza y caen en el pecado. Entonces, por aquel viejo recuerdo de que se nos dijo que nos íbamos a encontrar con esa otra parte gemela, como nuestra famosa alma gemela, y a disfrutar de una felicidad inmensa, a partir de allí, de la caída en el pecado, cada persona comenzó a casarse con la parte equivocada y los resultados ya los conocemos de sobra. Todo lo que eso ha generado, así de sencillo. Bueno, honorable maestro, este tema es bueno hablarlo para un próximo programa. Sí. Entonces, procedemos a finalizar. Bueno, antes de finalizar, honorable maestro, qué pena con su divina gracia Hasek Hassan, pero tenemos que darle paso también a la iglesia del Harán con la lectura y continuación del Kalamet 31 de la divina princesa Mirdoida, sí. Del Harán. Entonces, ya nos vemos. Hola. En representación de su divina gracia Hasek Hassan, máximo líder de la iglesia del Harán. Voy a continuar con la lectura del Kalamet 31 o el libro de Mirdoida en unas introducciones. Título: Acrudus y Mikandeb. Ya esta es la parte final de este Kalamet. La hermosa princesa Mikandeb ahora recorría y caminaba tranquila por su precioso castillo, recordando todo su pasado, dichoso, doloroso y hermoso al mismo tiempo. Observando con sus ojos azules y mirando los alrededores de su noble morada. Observó con dolor la tristeza de las flores de su imperfecto jardín, a quienes se les acercó acariciándolas con sus manos y diciéndoles con sabiduría: florecerán alegres y de nuevo por mi hazaña de amor, pues estoy dispuesta a partir en la gran búsqueda de Acrudus, mi príncipe azul, mi virtuoso y alabado señor de Sadesdusmir, mi dios Harán, mi eterno amor,
su invencible y admirable ejército. Regresaremos felices, alegres y contentos para reinar de nuevo en nuestro antiguo, amado y hermoso castillo, nuestro admirable hogar, donde viviremos majestuosamente como en esos preciosos tiempos de glorioso pasado, con incesante amor de digno esplendor. Esta elevada hazaña revolucionaria y suprema de los médicos, de la Orden Blanca de Media y de los sabios dragonianos, también le fue anunciada céleremente al pueblo, quien alegre, feliz y contento la festejó durante 3 días, con los nobles, príncipes y reyes, en la fiesta imperial del Harán, ya que desde hacía 10 generaciones, desde aquella gran matanza realizada valientemente por el pueblo, contra los nobles, divisionistas e infieles, enemigos de Acrudus, no se veía alegremente de nuevo a la realeza, a los nobles y al pueblo, unidos en armonía, celebrando contentos y felices en fiestas. En esta fiesta imperial, el pueblo y los nobles le lanzaban vivas majestuosas de celebridad gloriosa a la hermosa princesa Micandet, deseándole todo el éxito y el triunfo del mundo en su proyecto y valerosa misión. Y así exitosamente, terminado todos los preparativos para la valerosa misión de la hermosa princesa Micandet, llegó el día majestuoso de su partida, con esa viva esperanza de amor que hoy en este presente no ha podido ser mortalmente abatida por 10 generaciones de espacio, de distancia y de tiempo pasado, alejada y separada de su verdadero amor. La hermosa princesa Micandet, vestida de blanco y montada en su brioso y alado caballo negro de casta mágica, brillante e imperial, salió de noche de las tierras del Harán, recordando las palabras de la casta sacerdotisa y gran pitonisa del Harán, cuando le dijo sabiamente de Acrudus: por la miserable magia de su mal destino, él aún está vivo, fuerte, joven, hermoso y saludable, con su admirable ejército, buscando la muerte en combate desde aquel agitado pasado. Por eso descendió con su ejército a los bajos infiernos del Súttar, a combatir las causas de su mal, de su oscuro infortunio, y a los 729 fantasmas de su amargo dolor, que también le atormentan oscuramente, a su admirable ejército, porque éste hace parte de él. Acrudus y su admirable ejército, al descender a los infiernos de las bajezas, ya no iban a combatir por los 72 reinos y 9 imperios del Harán, sino a combatir por sus vidas y por ellos mismos. Mas la miserable desgracia de su fatalidad los ha mantenido vivos, desesperanzados, jóvenes y saludables, para que sufran su dolor por 10 generaciones, y de él den su ácido testimonio ante todas las naciones. Acrudus aún está vivo con su ejército, por eso buscad a vuestro gran amor, a su invencible y admirable ejército, en esa preciosa isla de la noble tierra de las águilas, conocida brillantemente por su gran potencia. Buscad a vuestro gran amor, a su invencible y admirable ejército, por las tierras y las regiones de los ríos, de los lagos de fuego, y su misteriosa niebla, por donde anida el fénix, pájaro de fuego, por donde mora el gran huracán y la pálida tormenta de las noches negras de soledad y adversa fatalidad, por donde ha sido construida preciosamente por los poderes del Altísimo Ka la casa del terremoto y del temblor. El caballo del Harán reconocerá al príncipe, pues lleva los antiguos genes de su raza y de su guerrera herencia. Con vuestra brillante visión también reconocerás al príncipe cuando lo mires a sus ojos y cuando él contemple la alegría de amor en los vuestros. Él os reconocerá como su antigua y verdadera princesa, su amada Harán, su eterno amor de digno esplendor. Micandet, ahora vestida de blanco,
montada en su brioso y alado caballo negro de casta mágica, brillante e imperial, recordaba también la pregunta, cuando estando durante ese momento, poseída caprichosamente por la duda subjetiva, le hiciera ese día a la casta sacerdotisa y gran pitonisa del harán, al preguntarle torpemente, ¿y si Sadisdusmir no quiere regresar a casa? Mas también ella recordaba su respuesta. La gran herida de los golpes del pasado ya sanó en su alma y en su corazón. Él regresará feliz, porque ya se ha vencido el tiempo de su renuncia, la hora de su oscura soledad, de dolorosa adversidad, y porque ahora tendrá de nuevo a Micandet, a su joven, hermosa y amada esposa. El ejército de las Condoletes consolará al admirable ejército de Acruz, cuando éste regrese con su dolor a las tierras del Harán. Entonces este encuentro glorioso será revolucionario, cálido, esplendoroso, puro y hermoso. Y Micandet ahora conversa sabiamente con su negro caballo de casta mágica, el cual le da sabias instrucciones sobre las militares estrategias de guerra, de cómo prepararse ella con el príncipe real y sus admirables soldados, una vez que tras esta gran guerra civil en el Harán que se aproxima, regresen brillantes y triunfantes, célebremente a gobernar virtuosamente a los 72 reinos y 9 imperios del Harán, para asumir la posición elevada de mando a la cual han sido llamados gloriosamente desde aquel esplendoroso pasado. Con estas sabias instrucciones evitarán nuevas traiciones, dejando de ser mortales y miserables víctimas de conjuras militares de guerra. Muy bien, entonces aquí hay un asterisco que nos manda a un comentario sobre el punto y la frase miserables víctimas de conjuras militares de guerra. Dice el comentario: al llegar a este punto, nuestro gran honorable como maestro de maestros y dragón de dragones Acerra y Jaranca, por seguridad del príncipe, por seguridad de su amada princesa y de su admirable ejército, no devela las sabias instrucciones de estrategias de guerra que el caballo negro de casta mágica le hace a Micandet, con el fin de evitar que esta sabia información no se filtre hacia los enemigos del Harán y estos se prevengan contra ella durante el día majestuoso del brillante regreso de Acrudus, Micandet y su admirable ejército. Fin del comentario. Continuamos con la lectura del tema. Y así, con la nocturna partida de Micandet, saliendo de las tierras del Harán, quedó sellada la promesa del Harán, la cual es revolucionariamente el honorable regreso del brillante imperial Acrudus, el alabado señor de Sadisdusmir, su invencible y admirable ejército, acompañado de Micandet, su eterna llamada esposa, para que gobiernen como alabados ante el mundo y la humanidad a los 72 reinos y 9 imperios del Harán, esparcidos hoy por toda la tierra de Totfa. Muy bien. Entonces aquí termina este calamet de Acrudus y Micandet. Bueno, termina entre comillas, como se dice popularmente, porque este calamet tiene otra parte donde se narran las guerras y las batallas de esa gran guerra civil vivida en el Harán, realizada por Acrudus, su ejército, y posteriormente cuando la princesa Micandet se encuentra con él, siguen en los combates y en las guerras, ¿sí? Para tomarse por la fuerza lo que le negaron por las disputas, conflictos y conjuras contra ellos cuando el príncipe real Acrudus y su esposa Micandet fueron postulados y fueron llamados para que se convirtieran en los primeros y únicos emperadores, emperador de emperadores y emperatriz de emperatrices, gobernantes de los 72 reinos y 9 imperios del Harán, ¿sí? Y por eso, como consecuencia de esa conjura que se hizo contra ellos, que le costó la vida a la princesa Micandet porque murió de pena moral, y tras 10 generaciones de tiempo, preservado su cuerpo, fue resucitada y vuelta a la vida
por los médicos dragonianos de la Orden Blanca de Media, del Harán, ¿sí? Entonces, ahora estamos viendo cómo Mithcandés sale a buscarlo y él allá en sus infiernos, en los bajos infiernos del Suktar, combatiendo contra las causas de su mal destino, le declara entonces la guerra a todos los enemigos del Harán. Ya habían transcurrido 10 generaciones, pero los descendientes de sus antiguos traidores estaban vivos y estaban posesionados en diversos reinos e imperios del Harán. Y estos reinos e imperios del Harán no los querían entregar para hacer justicia. Entonces por esa cruz se va a lanza en ristre y declara la guerra civil más grande que se hayase visto en el Harán. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a su divina gracia Hasek Hassan, muchas gracias honorable maestro. Entonces a todos quienes nos están viendo, gracias por compartir este rato con nosotros. Y por supuesto, si quieren leernos o si quieren escribirnos, pueden hacerlo a través de los comentarios de YouTube. Nos pueden encontrar en Facebook como Gran Escuela Mística del Harán, o nos pueden escribir al WhatsApp 350-561-2184 si quiere tener un poco más conocimiento frente a las enseñanzas del Harán. Bueno, honorable maestro, Miu Padwin. Miu Padwin. Miu Padwin, ahí lo dije bien. Sí. Bueno, a todos Adiós. abrazos. ¡Hay solirra! ¡Hay solirra! ¡Hay solirra! Soldido sol carún, soldido sol carún. ¡Hay solirra! ¡Hay solirra! ¡Hay solirra! Soldido carún koga, soldido carún koga. Kamiendo tsambun mikat kola toyako. Sikayiki mama, dala kasika. Atiwan solmi, mikande meha. Mekai kasil, mikal sol kama.